Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres en el momento de escuchar este podcast. Iniciamos con esta nueva cápsula, la tercera de este ciclo, que impulsa Libres en Movimiento, una organización de jóvenes bolivianos alrededor del mundo, jóvenes inconformes, libres, preocupados por la política y la sociedad, jóvenes que proponen, que dialogan, jóvenes que desean un país mejor. Hoy nos acompaña Jorge Velarde, él es investigador, ha sido docente universitario y actualmente director de Libera Bolivia, director académico de esa institución que promueve los valores de la libertad y la democracia desde la paz para todo el país. Buenos días, Jorge. Hola Mateo, un gusto estar con ustedes. Fenomenal. Pues hoy nos hemos propuesto hablar de un tema que es de preocupación general hace mucho tiempo en nuestro país y un elemento que pone en evidencia también los niveles de subdesarrollo, de ausencia de un desarrollo prometedor, competitivo, estable a largo plazo, que es la educación. La educación ha sido un tema muy debatido. Cada gobierno que llega al poder en Bolivia articula una nueva estrategia, pero una estrategia que al fin del día no ha terminado de cuajar y cuyos resultados no son evidentes. Seguimos arrastrando este problema que es un lastre, por ejemplo, como el sistema de justicia, que no se ha podido resolver en las últimas décadas, ni siquiera desde el retorno a la democracia el año 82. Y en ese sentido, Jorge, como comentaba, este es uno de los temas pendientes en la agenda política y social de Bolivia. ¿Tú crees que como especialista y como experiencia que has tenido en el ambiente educativo, en la institución, de forma integral, se trata de un problema del sistema en Bolivia? ¿Es un problema más bien estructural? ¿Cómo definirías en términos generales la situación actual del sistema educativo? Bueno, la pregunta que planteas es súper interesante. Yo diría que el problema, como dices, es estructural, pero no específicamente boliviano, sino a nivel mundial. La peor manera de enseñar es la que está vigente, ¿no? Encerrar a muchas personas mirando todos al mismo lugar, pretendiendo que aprendan al mismo ritmo contenidos que por ahí ni siquiera les interesan. Por eso yo empezaría siendo así de provocador. O sea, todo el sistema educativo internacional está fallado, digamos, ¿no? O sea, por supuesto que decir eso pensarán que estoy loco, pero para mí eso es como una cosa súper importante, porque la manera de aprender es justamente, ¿no? O sea, la curiosidad, la libertad, eh, eh, el aprender, investigar son y deberían ser actividades agradables, divertidas, entretenidas. Y que no lo sean es muestra de que el sistema a nivel internacional tiene una falla, por decirlo así, antropológica fuerte. Dicho eso, ¿no? Esta provocación así inicial, dentro de ese contexto, de ese sistema educativo global, por decirlo de alguna manera, eh, hay rankings y métodos del sistema de autodefenderse, por decirlo así, ¿no? O sea, decir, funciona. Y no quiero decir que no funcione, evidentemente aprendemos, todos hemos sufrido el sistema educativo en cualquier lugar del mundo y hemos aprendido. Pero dentro de ese contexto, como les decía, Bolivia está pues muy abajo, ¿no? O sea, y no porque propongamos una cosa novedosa y revolucionaria que no entre en el sistema y entonces están mal los rankings, sino que tratamos de imitar ese sistema y lo hacemos mal. Efec- Efectivamente, Jorge, bueno, quiero aprovechar para hacer una corrección. El nombre del invitado es Jorge Velarde Rosso. Efectivamente, Jorge, lo que comentas me da pie para una pregunta que te quería hacer, justamente hablando de las pruebas internacionales, de estos rankings.
pero da la impresión de que para medir la calidad de la educación o el nivel de los estudiantes en un país en concreto comparativamente con otro, y en la región precisamente usamos mucho, ¿no? Esta prueba PISA, las pruebas PISA, que Bolivia en este caso ni siquiera participa y, y son una muestra, o por lo menos nos dan una orientación de hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? O sea, yo creo que al final está en estas pruebas no como como un resultado certero del nivel de la educación que hay en un determinado país, pero sí en un formato, digamos, de contexto en qué situación está, ¿no? Entonces, ¿tú crees que estas pruebas tienen algún sentido? ¿Por qué otros países participan en la región? No sé si todos, pero yo creo que la gran mayoría en América Latina y Bolivia, ¿no? Bueno, lo que mencionas de las pruebas PISA, y a eso me refería, ¿no? Es un poquito, o sea, dentro del sistema es una manera de comparar, ¿no? Y justamente tiene esa lógica, ¿no? O sea, comparar cómo está la educación nacional, por decir, de un país a otro. Y es interesante, como tú dices, que Bolivia ha decidido no participar. La justificación es un poquito absurda, evidentemente, ¿no? O sea, tiene que ver con toda la retórica eh, indigenista, indianista del gobierno del movimiento al socialismo, de que nosotros somos soberanos y etcétera, etcétera. Quizá tiene que ver también con un reconocimiento implícito de que no nos iría bien, entonces, para qué entrar a esta comparación? Pero yo insistiría en mi provocación, justamente en el sentido de, eh, y les planteo esto, digamos, ¿no? Mucha gente piensa, y mucha gente con buena intención piensa, que el problema del país o el problema de América Latina es que falta educación. Y normalmente lo que está implícita en la idea de que falta educación es justamente que falta esta escolarización, que falta eh, me animaría incluso a decir, este adoctrinamiento masivo, ¿no? Creemos que educación es encerrar a la gente, insisto, ¿no? En espacios donde pasivamente adquieren una serie de conocimientos que después, vuelvo a lo que tú dices de la evaluación, tienen que ser evaluados y todos deberían rendir igual o de manera similar. Para que vean que no estoy exagerando, creo. Todos hemos debido conocer esta frase, hemos debido escuchar, han hecho dibujitos y todo, ¿no? O sea, se le atribuye a Albert Einstein, no sé si realmente es de él, pero todos hemos debido escuchar esta idea, ¿no? De si juzgas al pez por su habilidad de trepar árboles, pensará que es un inútil, o sea, que no es capaz de nada. Y independientemente si le dijo o no a Einstein, que eso es interesante que se le atribuya a él, lo que muestra esta frase, que no es exclusiva de nuestro país, no es exclusiva de Bolivia, es un poquito esto que les quiero hacer pensar. O sea, hay un problema en el sistema educativo tal como se lo ha venido llevando en los últimos 200 años, porque la educación antes no era como la estoy describiendo ahorita. Entonces, si bien es una tontería en términos prácticos y por las excusas que ha puesto el gobierno del MAS, no participar en las pruebas pizza, perdón, estoy con hambre, Sí, sí, sí. en las pruebas PISA, que además es uno de mis platos favoritos por eso, pero volviendo, no, o sea, a pesar de que no estamos en eso, yo insistiría en mi punto, ¿no? O sea, el problema de la educación no es la cantidad de información que son capaces de absorber como esponjas pasivas los estudiantes bolivianos o no. Educación es una cosa mucho más humana, mucho más enriquecedora, mucho más, insisto, puede parecer hasta ñoño, pero más divertido. Cuando nos gusta lo que queremos aprender, lo hacemos con ganas, con entusiasmo, investigamos hasta, insisto, como hobby. Sí. O sea que tú plantearías que la educación sí hay que darle una vuelta, digamos, al sistema educativo, pero desde un punto de vista del formato y no la cantidad, digamos, desde un punto de vista de cualificación y no de cuantificación. En parte sí. A ver, quizá a partir de tu pregunta,
yo estoy asumiendo un par de cosas que es bueno aclarar, ¿no? O sea, cuando digo que más o menos, digamos, hace 200 años, o sea, del siglo XIX en adelante, la educación se ha vuelto un sistema eh, de adoctrinamiento masivo, tiene que ver justamente con lo que estaba pasando en Europa en el siglo XIX y por qué también todavía para nosotros culturalmente la idea de que la educación es un derecho y una conquista social es como una obviedad. Pensemos que hasta el siglo XIX, digamos, la educación estaba restringida, no tanto por una cuestión legal o formal, sino por una cuestión de recursos a relativamente pocas personas, ¿no? O sea, en cualquier lugar del mundo, hasta hace 300 años, la cantidad de personas que sabía leer, escribir era mínima. La revolución industrial, el desarrollo, digamos, económico y comercial en Europa en el siglo XIX, va haciendo que se vea, ¿no? O sea, o que sea más útil y sea más práctico también y sea más necesario, por lo tanto, la educación masiva. Pero todavía estamos, ¿no? En el siglo XIX, en un punto donde el proceso de enriquecimiento mundial, por decirlo así, de la sociedad humana, está empezando. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, todavía no hay un enriquecimiento como en el que vivimos en el siglo XXI. Entonces, la manera de crear educación masiva, que tiene que ver también con la revolución industrial, es de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Análogamente, es industrializar la educación. Entonces, ¿cómo se industrializa, entre comillas, la educación? Lo que les decía, ¿no? Tengo pocos profesores, tengo que tratar de economizar lo más posible eso, y entonces un profesor tiene que enseñar a 100 alumnos. El sistema así, por eso les decía, planteado en el siglo XIX, por ahí era la única opción. Pero 2 siglos después, en el siglo XXI, y por eso digo a nivel internacional, no es el caso de Bolivia, pero a nivel mundial, sociedades más ricas, creo ver que hay una tendencia hacia la personalización, ¿no? Hay una vuelta, digamos, a la idea de tratar de que la educación vuelva a ser lo más personal posible, que era el modelo anterior, por decirlo de alguna manera. En el sentido de decir, antes de la revolución industrial, cuando la educación era todavía, ¿no? Insisto, yo no quisiera que se queden con la idea de que es como un privilegio de los ricos porque son ricos e impiden que los pobres estudien. No, era una cuestión económica, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudiaba? Se contrataba un tutor que enseñaba directamente, digamos, en el castillo del señor feudal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como lo que estamos viviendo en una sociedad más rica es una vuelta a que el profesor y el estudiante traten de tener una relación lo más personal, cercana posible, donde un buen profesor va a descubrir los intereses y las capacidades del estudiante. Por eso digo que el sistema está fallado, porque estamos replicando un modelo que quizá fue útil en el siglo XIX, pero ya no se justifica. O sea, el costo de esa educación industrializada en el siglo XXI ya no justifica. Espero haberme dado a entender. Si no, estoy abierto a todas las preguntas que tengan. Jorge, tengo una inquietud sobre el adoctrinamiento masivo, ¿no? Que podría haber sido destruido en la pandemia usando la tecnología, ¿no? Sabemos que el COVID generó una crisis educativa, ¿no? Por la falta de presencia, ¿no? Y tecnología en las áreas rurales y estudiantes de menos recursos. Pero esto podría haber sido una oportunidad, ¿no? De usar la tecnología para llegar a todos los estudiantes de una manera más particular y más eficiente, ¿no? Entonces, ¿crees que la pandemia ha transformado el sistema educativo o crees que en la mayoría de los casos ha sido un retroceso? ¿Cómo lo ves tú? Es bien interesante, o sea, y hay varios elementos bien interesantes en tu pregunta, Homero. A ver, voy a tratar de no olvidarme. Lo primero,
es esta cuestión evidentemente de la tecnología, ¿no? La tecnología es una enorme oportunidad que justamente creo que en el ejemplo que pones, ¿no? Las cuarentenas y la pandemia han mostrado cómo el sistema educativo, ojo, estoy hablando del sistema educativo a nivel internacional, es lento y obsoleto. En pleno siglo XXI, ¿no? Lo que han hecho los profesores, y en el caso boliviano de manera por eso dramática, es hacer más pesado todavía con la tecnología un método ya de por sí pesado. En vez de aprovechar la riqueza de la tecnología, lo que han hecho es, bueno, prendan sus cámaras, todos están obligados, el profesor tiene que estar mirando a que los alumnos estén todo el tiempo y sigue, perdón la expresión, vomitando información, cuando la tecnología debería haber servido para ser mucho más creativa, ¿no? Entonces, ese primer punto, ¿no? O sea, creo que muestra una crisis estructural del sistema educativo industrializado, para seguir con esta terminología que les decía hace un ratito. La ventaja es que de manera espontánea, ¿no? Cualquier joven de esta época aprende mucho más mirando videos de YouTube de los temas que le interesan. Entonces, de verdad, o sea, no es una exageración. Y digo YouTube por poner el más simple, pero ya sabemos que hay un montón de cursos pagados, que uno se inscribe a las plataformas y es un modelo de negocios que está funcionando un montón. El sistema, ¿cómo se va a defender a esto? No te van a dar un certificado. O sea, por ahora nos parecería una estupidez. Y lo digo así como, perdón por la expresión, si tengo que censurarme, me avisan, por favor. Pero eh, nadie contrataría ahora, en este momento, digamos, en el 2021, a alguien que te diga, bueno, he estudiado medicina por internet. Desconfiaríamos, diríamos, ucha, no, prefiero nomás a uno que ha sufrido todo este sistema, que piensen, por eso estaba pensando medicina, ¿no? Tiene mucho hasta de violento, ¿no? En el sentido de decir, el año de, de guardia o de provincia, no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, tienen que estar horas, o sea, tienen una estructura así casi militar, ¿no? O sea, ese es el sistema. Todavía desconfiaríamos de alguien que me diga, no, yo tengo tal interés, me fascina tanto este tema, que he pasado más horas y he aprendido mucho más que si hubiera tenido que estar obligado a estar encerrado 4 años mirando y escuchando a un profesional que puede ser bueno, pero por ahí es malo enseñando. Entonces, hay evidentemente, creo, ¿no? Una luz de esperanza de que los sistemas educativos eh, si no se adaptan a estas cosas, como les decía, ¿no? A esta demanda de personalización, no van a terminar sobreviviendo. Muchas gracias. Mira, también quisiera consultarte esto. ¿Cuáles serían los cambios necesarios para impulsar una reforma seria en la educación? ¿Y qué elementos abordarías para hacerla posible? Lo primero que diría, ¿no? Por la pregunta que hace Homero, ¿no? Es, los cambios en este sentido son lentos. Uno tiene que ser consciente de eso. A veces cuando hablamos de cambios pensamos que es un decreto, ¿no? O sea, bueno, o sea, cambiemos la educación, hagamos otra reforma educativa y en el fondo eso tiene sus efectos, evidentemente, pero uno tiene que ser consciente de que es un proceso largo, ¿no? De mediano y largo plazo, ¿no? Por un lado. Por otro, no es por tampoco eh, hacer publicidad barata, ¿no? Pero Mateo ya conoce un poco, pero la apuesta nuestra en Libera es justamente tiene todo que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos eso, ¿no? O sea, a los que están interesados, eh, programas de formación, justamente, ¿no? Y les decimos desde el principio, o sea, no va a haber un cartoncito, no te vamos a dar un cartoncito, lo que nos interesa es que tengas ganas de aprender y tratas de crear un espacio donde el proceso de aprendizaje se vuelva interesante, entretenido, desafiante, eh, donde generas, digamos, buscas generar la curiosidad de la persona
¿no? A partir del diálogo, además, ¿no? O sea, bueno, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿qué opinan? Yo les presento esto, ¿no? Que me responden, cuáles son sus preguntas. Eh, por ahora, ¿no? En este mediano plazo, todos tenemos que cumplir este requisito social, cultural, que es la universidad, el sistema, ¿no? Necesitamos cartones, ¿no? Por lo menos uno que diga, bueno, sí, ¿no? Es como, por eso decía, ¿no? Es como en el ejército, y a propósito pongo estos ejemplos, ¿no? O sea, estas estructuras tan verticales, tan inflexibles, tan... y me animaría a decir, ¿no? No quiero sonar tampoco ah, pero tan poco humanas en el sentido de decir, se penaliza el error, ¿no? O sea, se castiga o al joven, ¿no? O sea, ¿no? O sea al novato, ¿no? Entonces, hay que ir por ese lado, ¿no? Generar estos espacios, también por eso encantado de estar con ustedes ahora, ¿no? Donde la libertad es lo más importante, porque esa es la mejor manera de aprender. Un buen, un buen guía, un buen tutor, un buen docente, no va a imponer a sus estudiantes lo que él piensa, sino les va a despertar la curiosidad, los va a ir guiando, justamente por eso es tutor. Pedagogía viene justamente de eso, del griego, es guía de los niños, originalmente tiene esa lógica, ¿no? Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y yo quería, como se dice en los torneos de debate, recoger el exordio que comentamos al principio y hacerte una última pregunta a modo de conclusión, mejor. Y es esto, ¿no? Lo que comentabas de un poco el mito que se crea alrededor de la educación, de una cuestión que quizás es fake, según lo que comentamos, y es que el problema es la educación, ¿no? Y bueno, después de hablar contigo y escucharte, vemos que quizás no es eso, o no es solo eso, ¿no? Y en ese sentido hay muchos estudiantes o bueno, compatriotas o colegas que estudian en el exterior y Ujú. sí sienten la diferencia del estudio, ¿no? O sea, es como em, ven, pues lo ven más difícil, ven que quizás gente de su edad está en, en otro nivel competitivo. Y en ese sentido, podemos asumir esta frase, ¿no? De que en países eh, más fuertes, países más desarrollados, tienen mejores niveles de educación. ¿Esto es así? Ujú. ¿Cómo lo analizarías tú? Sí, por supuesto. A ver, a partir de lo que dices, una cosa que estaba pensando, ¿no? Mientras me preguntabas. Eh, y cuando decía estos espacios de libertad para aprender, el sistema boliviano, quizá por cuestiones culturales, además, es medio, o menos incluso que mediocre, porque además hace que los estudiantes sean excesivamente, por decirlo de una manera, tímidos. Y la manera de aprender es arriesgarse. Entonces, por eso es tan común en el sistema boliviano que el alumno lo que quiere es pasar, ¿no? No aprender. Entonces, es muy curioso, o sea, el alumno está calculando cuánto necesita para pasar, no aprender. Si te vas al extranjero, obviamente, por una cuestión de escala también, ¿no? A esto es a lo que me iba con el problema, no es la educación. Una persona tonta en los Estados Unidos o en Europa es igual de tonta que en América Latina. Hay gente que en los Estados Unidos, en Europa, no sabe ubicar su propio país en un mapa. O sea, eso es el punto, no es el sistema. Se supone que estaban en un mejor sistema, ¿no? El problema es que por una cuestión de escala, los más preparados en Europa o en los Estados Unidos aventajan con mucho a los más preparados en el sistema boliviano, porque Mm. el sistema boliviano es mediocre, es malo, o sea, el profesor está desactualizado, no motiva la competencia, piensan que en la cultura boliviana la competencia es negativa, ¿no? O sea, competir está mal,
querer ser el mejor está mal. Entonces, eso en comparación, como tú dices, Mateo, en el extranjero y ustedes que están en un movimiento que, de bolivianos afuera, saben mejor. Yo también he estudiado afuera, ¿no? Pero sabes que el boliviano está ya de entrada con un hándicap. No quiere decir que no lo pueda hacer. Por supuesto que si Sí. adquiere esas virtudes, ¿no? Esos hábitos que el sistema educativo en otras partes le inculca desde más joven a otros, lo puede hacer. Pero para poner un ejemplo, ¿no? O sea, que en Bolivia, o sea, más del 80% de la población no lea un libro al año, Mm. es terrible. Es terrible. Entonces, claro, un chico de 18 años en Bolivia no tiene el hábito de leer, porque leer, por ejemplo, implica, por eso decía, una serie de virtudes y hábitos que si no los desarrollas, te va a costar más hacerlo en la universidad. No es que no lo vas a poder hacer, pero te va a costar más. Oye, pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido un placer poder conversar contigo y me quedo con la frase que has dicho de la lectura para invitarte a otra cápsula y Claro. hablemos precisamente de esto del problema de la lectura o más bien el desafío de la lectura en nuestro país. Ujú. Un saludo a todos nuestros oyentes, Homero desde Praga, a ti, Jorge, y a todo el equipo de Libera. Con esto hemos llegado al final. Esperemos que este episodio haya podido resolver sus dudas, pero sobre todo despertado sus inquietudes alrededor de este desafío que Bolivia tendrá por delante también los próximos años. Así es que muchas gracias, Jorge, Homero. Hasta la próxima y seguiremos en movimiento por una Bolivia mejor.